¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por acompañarnos como siempre. Buenos días, Nicolás. Preocupado ante la emergencia de esta nueva variante que ha sido considerada de preocupación, no solo de interés por la Organización Mundial de la Salud. Claro, y ya hemos aprendido también lo que significa en esta terminología, digamos, por parte de la OMS y lo que puede terminar siendo efecto. ¿Cuál es la información que se maneja, doctor, sobre este Omicron, sobre esta nueva variante? ¿Se pueden hacer ya, o es muy apresurado, diferencias con respecto a la variante Delta, por ejemplo? Es muy buena pregunta, Nicolás, y yo respondería con 3 puntos claves. Esos 3 puntos claves es parte de lo que hemos aprendido hasta ahora con estas mutaciones. En primer lugar, existen mutaciones en este virus, sería el primer punto, que afectan principalmente la proteína Spike. Segundo punto, hay más de 31 mutaciones que están presentes en las otras variantes de preocupación que hacen prever que este virus puede generar mayor contagiosidad, enfermedad más grave y eventualmente elusión inmune, que no responda bien a los anticuerpos neutralizantes. Y el tercer punto de preocupación que ha tenido en cuenta la Organización Mundial de la Salud ha sido su capacidad de transmisión rápidamente en las dos repúblicas del sur, del extremo sur de África. Claro, a ver, yo hacía un poco no sé si la comparación, doctor, pero sí de alguna manera tomando la referencia y lo que aprendimos de la última variante de preocupación, que es la variante Delta, que de hecho es la que está más presente en los nuevos contagios aquí en Chile, para poder aterrizarlo también a la realidad, es su alto grado de contagiosidad. ¿Ya está confirmado de que es igual o más contagiosa esta variante Omicron que, por ejemplo, la variante Delta? O, insisto, todavía hay que seguir levantando información de lo que está sucediendo a nivel internacional. Todavía hay que seguir levantando información. Lo que vemos es que el aumento del número inusitado de contagios en Sudáfrica, esta variante fue recién secuenciada e identificada como B11259 el día 9 de noviembre, hace poquitos días atrás. Sí. Pero las características que tiene ha generado una gran cantidad de contagios. Entonces, sabemos que se está comportando como más contagiosa, pero la estructura del virus, correlacionando con las otras estructuras de virus que resultaron ser muy peligrosas, están presentes en esta. ¿Qué estamos haciendo? En estos momentos, los principales laboratorios que desarrollan vacunas están testeando si los anticuerpos neutralizantes generados por diferentes vacunas inactivan este virus o no, son capaces de generar una buena respuesta o no. Eso lo vamos a saber dentro de pocos días, pero ya es de tal cantidad de mutaciones y en tan precisos puntos de la estructura del virus que parece prudente tomar precauciones ya. Su capacidad de propagación está quedando en evidencia y es mejor no esperar a que esté propagada para empezar a tomar resguardo, hay que tomarlos antes para que no nos ocurra lo que ocurrió en el mundo con la variante Delta. Oiga, y tomando la variante Delta, doctor, de hecho ya hay países que están tomando decisiones bien rápidas, digamos, bien efectivas del minuto que se está viviendo. Y eso ha sido igualmente criticado por la Organización Mundial de la Salud, apuntando, por ejemplo, a la restricción al turismo o el cierre de fronteras. Ayer, por ejemplo, Israel. Le hago la pregunta, ¿Chile debería estar ya pensando en nuevamente hacer varios pasos atrás y restringir o cerrar las fronteras debido a esta nueva variante? Bueno, al respecto yo debería dar una respuesta incómoda, decir una verdad incómoda a Nicolás. La primera respuesta de los países ha sido cerrar fronteras, en circunstancias que el sur de África, en algunas repúblicas, tiene menos de un 4% de cobertura de la vacunación. Así es. Entonces, junto con proteger a la propia población, la protección de mediano plazo avanza de mano de un esfuerzo internacional cuando es una pandemia internacional.
los países de medianos y altos ingresos deberían también colaborar en alguna medida, en la medida de sus posibilidades, con dotar de una cantidad de vacunas para la iniciativa COVAX internacional para poder aumentar el nivel de vacunación en el continente olvidado, en África. Porque si no lo hacemos, así como surgió una variante Delta en India, surgió una variante Gamma en Brasil y ahora una variante Omicron en el sur de África, puede surgir mañana una nueva variante. Entonces, ese es un primer llamado de atención que la Organización Mundial de la Salud está haciendo. Un segundo llamado es que no es necesario cerrar 100% la frontera, pero sí tomar precauciones. O sea, las personas que vengan de países con transmisión comunitaria, no caso aislado, transmisión comunitaria de variante Omicron, probablemente habría que tomarle, además de que tengan sus vacunas, tomarle una PCR antes de viajar, al momento de llegar, y hacer un aislamiento preventivo. Esto no es probable que llegue directamente desde Botsuana o desde Sudáfrica, pero sí, por ejemplo, de Europa. Puede llegar a través de un país intermedio. Claro, por algún país europeo, por ejemplo, esa podría ser. Y también la forma como se dio la variante Delta, hay que decirlo. O sea, a ver, la trazabilidad geográfica, histórica de cómo llega una variante a un país es bien difícil, pero de todas maneras uno puede, por la diseminación de los virus a través de las vías aéreas, a través de los aviones, digamos, uno puede de alguna manera tener una claridad de eso. Y ahí es súper importante lo que usted dice, desde el trabajo de la trazabilidad, pero sobre todo de la detección, poner una señal de alerta, una señal de mayor preocupación, pero me imagino, doctor, con las medidas que ya se están aplicando, ¿no? Sí, ahora hay que recordar que, por ejemplo, algunas medidas que se tomaron con la variante Delta consiguieron, en el caso de Chile, retrasar varios meses la llegada de la variante Delta a Chile. Se puede lograr lo mismo con la variante Omicron. No es que se vaya a impedir su llegada. Tarde o temprano, Nicolás, lamentablemente la variante va a llegar a Chile. Pero retrasémoslo lo más posible y aumentemos la vacunación con tercera dosis de toda la población, y ahora tenemos una potente herramienta que es la vacunación de los niños de 3 años o más, que va a ayudar a prevenir la propagación de otra cepa y también de esta nueva cepa en el país. Oiga, doctor, es importante el tema de la vacunación y las diferencias que existen con países, y ni siquiera pues, solamente países desarrollados. Por ejemplo, Chile, que llega a un 93% de un esquema completo de vacunación, sin dosis de refuerzo, que también empieza a aumentar el número de forma considerable. También se amplía lo que es el rango etario. A partir del 6 de diciembre, los niños de entre 3 y 6 años. Pero, por ejemplo, el tema de aquellos países donde hay un bajo nivel de vacunación, principalmente porque no tiene las vacunas a disposición, y eso da el pie para que se dé este tipo de mutaciones, ¿no? La falta de inmunidad a nivel de comunitario. Efectivamente, ya lo vimos, Nicolás, con lo que ocurrió en India. Claro. Como vimos esta gran cantidad de casos y surge la variante Delta. Lo vimos en Brasil y surgió la variante Gamma. Y ahora lo vemos en el sur de África y surge la variante Omicron. Los países de medianos ingresos y altos ingresos tenemos una responsabilidad. Chile no es un país pobre, tampoco es un país rico, es un país de medianos ingresos, y en nuestra medida, junto con cubrir tan bien como se ha hecho a la población, podemos colaborar con una parte, solo una parte de colaboración para detener esta pandemia, porque en esta pandemia estamos todos los habitantes del mundo juntos. Claro. No importa si viven en Brasil, en India o en Botsuana, esto puede terminar llegando a nuestro país, como de hecho ya ha ocurrido, Nicolás, con las variantes anteriores. Entonces, o lo enfrentamos internacionalmente a un virus en una epidemia internacional, o no lo vamos a solucionar. A ver, qué bueno un poquito las vacunas. Usted decía, doctor, que aquí hay quizás dos grandes preocupaciones sobre esta Omicron, esta variante. Primero, el grado de contagiosidad, pero también el grado de respuesta que tenga a los inoculantes, en este caso las vacunas, si efectivamente neutralizan, como ya sabemos, reducen el contagio,
pero también reducen la posibilidad de una sintomatología grave. Esto, para que quienes nos ven a esta hora, ¿cómo se puede confirmar lo segundo? Si efectivamente las vacunas hoy, las que tenemos a disposición, por ejemplo, en Chile, pueden combatir a esta variante Omicron. ¿Cómo se va dando? Me imagino que aquí hay que levantar información, hacer pruebas, importante la secuenciación genómica, detectar quiénes tienen esta variante, ¿no? En estos momentos, Nicolás, ya el laboratorio Moderna está haciendo testeo con anticuerpos neutralizantes inducidos por su vacuna, y lo mismo está comenzando a hacer Pfizer y Johnson Johnson. En los próximos días también el fabricante chino comenzará con su estudio y tendremos los resultados. ¿Qué significa esto? De que sabemos que por la estructura del virus tiene algunas características que favorecen la elusión, así le llamamos, a los anticuerpos neutralizantes. ¿Qué porcentaje va a significar eso en el mundo real? Hay que medirlo todavía, pero hay que preocuparse antes de que ocurra. Pero sí sabemos con toda seguridad que el recibir una dosis de refuerzo eleva casi 20 veces el nivel de anticuerpos neutralizantes en las personas. Entonces, tener un esquema completo y además una dosis de refuerzo, sabemos que entrega un nivel de protección contra la cepa original, pero también incluso contra variantes que tienen cierto grado de elusión de los anticuerpos. De ahí la importancia de esta dosis de refuerzo que aplica Chile, y que ahora, al igual que Chile, están empezando a aplicar otras naciones europeas, otros países, y que todavía hay gente que no ha recibido su dosis de refuerzo. Esto es tremendamente importante frente a una eventual llegada de la variante Omicron, que no creo que nos golpee ahora. Hay que pensar en probablemente abril del próximo año, Nicolás. Claro, uno siguiendo un poco la experiencia de otras variantes, doctor, podría pensar en esa fecha, marzo, abril del próximo año, más que inmediatamente, pero va a depender también del grado de contagiosidad y cómo se vaya dispersando esta variante. Ya llegó a Europa de todas maneras, está en Bélgica, por eso muchos países están tomando medidas bien inmediatas al respecto. Pero usted dice, abril podríamos, y eso hay que tenerlo súper claro, las variantes llegan sí o sí. Lo que uno puede hacer es retrasar y prepararse también y tener más información sobre esta variante, lo cual, en este caso de la pandemia, la información es poder de todas maneras. Sin duda, y lo que hemos aprendido es no actuar tan lentamente. La comunidad científica hoy día ha aprendido a leer la estructura molecular del virus y saber cuando un virus muta y tiene un comportamiento más agresivo, es decir, hace cuadros más graves, cuando tiene características que lo hacen más contagioso, que esta lo tiene y da cuadros más graves, y también cuando elude los anticuerpos. Y una cuarta característica que la encargada de la Organización Mundial de la Salud ya lo dio a conocer, Nicolás, y esto poco se ha hablado de ello, que esta variante puede provocar reinfecciones. Reinfecciones, vale decir, una persona que tuvo la enfermedad, se recuperó, puede hacer una segunda enfermedad con esta nueva variante. Ese es el escenario de preocupación que estamos enfrentando a nivel internacional hoy en día, y que las autoridades sanitarias de todo el mundo están tomando medidas ya. Sí, Jessy, me quedo con ese punto, doctor. Es bien interesante esa reinfección. Una reinfección que puede llegar a ser inmediata, que puede darse también en una serie de tiempo, principalmente cuando el cuerpo ya ha pasado la enfermedad y se genera estos anticuerpos naturales, podríamos decir. Ese es un punto también de investigación ahora con respecto a Omicron. Así es, pero ya está reconocido, y la encargada de la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que ya está el antecedente de casos de reinfección por Omicron. En Sudáfrica esto se está estudiando bastante cerca. Se han establecido colaboraciones de importantes centros científicos del mundo con los colegas de Sudáfrica, porque esta variante realmente requiere una respuesta internacional muy, muy activa. Y aunque en Chile consideremos que estamos un poco lejos de África,
Los vuelos aéreos permiten la conectividad entre diferentes países y recordemos que nuestro vecino Brasil tiene un intercambio comercial y turístico muy potente con Sudáfrica, lo que podría significar también una puerta de entrada a nuestro vecindario, y nuestro intercambio con Brasil a su vez es muy expedito. Yo mencionaba, doctor, con esta conversación que estamos teniendo, que se ha aprendido muchísimo sobre esta pandemia y las pandemias, sobre los virus también, y especialmente sobre las variantes. Ahora, estamos hablando de Omicron, esta nueva variante que surge en Sudáfrica, pero habrá que también tener claridad de que otras variantes pueden ir apareciendo. Ahí se hace la diferencia, como usted lo decía al comienzo de esta entrevista, cuando son de preocupación o no, que es fijada por la Organización Mundial de la Salud. Mutaciones, variaciones, hay cientos, miles en toda esta historia de pandemia de COVID-19, digamos. Ahora, cuando pasan a ser preocupación, ahí hay una señal de alerta que hay que tener muy en consideración. Sí, y es muy importante lo que tú también indicas, Nicolás. La Organización Mundial de la Salud, cuando surge una nueva variante, la monitoriza, pero hay dos niveles de grado de seriedad de esta mutación. El primer nivel, la primera alerta, digamos la alerta amarilla, es cuando se considera que es una variante de interés. De interés es cuando parece ser lo suficientemente seria para provocar mayor contagiosidad o enfermedades más graves o eludir la respuesta de anticuerpos. Cuando ya elevamos al nivel de preocupación, es alerta roja. Eso significa el máximo nivel de gravedad que puede estar indicado por una nueva variante. ¿Cómo se va a comportar? Va a depender de su propagación, pero también de las medidas que las autoridades sanitarias a lo largo del mundo vayan tomando para evitar su propagación. Europa, que es el motor, la locomotora de la pandemia en estos momentos, llegó tarde a parar la propagación de la variante Delta. Digámoslo así, un poco molesto, pero así fue. No quiere llegar tarde a la propagación de la variante Omicron. Y Chile, que lo hizo bien con la variante Delta, reconozcámoslo porque demoró su llegada, vacunó a la población y la variante Delta no nos ha golpeado de la manera dramática que golpeó a otras naciones, debe apurarse y hacerlo bien con la variante Omicron también. Doctor Sebastián Ugarte, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos, por esta conversación y que tenga un buen domingo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad de explicar estos temas de alto interés para las naciones. Que le vaya muy bien. Chao.